No me adoptaron porque me querían. No me acogieron por lástima a una niña sin madre. Me llevaron a esa casa porque necesitaban un cuerpo joven, sano, que nadie iba a buscar. Me llamo Consuelo. Hoy tengo 82 años. Y durante mucho tiempo callé. Por miedo, por vergüenza, por no querer recordar. Pero hay cosas que no desaparecen. Y hay historias que si no las cuentas, se pudren dentro de ti. Me criaron mis abuelos. Al menos eso decían a todos. Pero hasta hoy no sé si realmente eran mis abuelos de sangre. Decían que sí. Pero nunca vi un documento. Nunca escuché una palabra de cariño. Recuerdo que tenía unos 8 años cuando me llevaron a esa casa. Una casa vieja, en lo alto de una colina, lejos de la ciudad. Mi padre estaba preso. Mi madre desapareció. Me dijeron que mis abuelos paternos cuidarían de mí. Y ahí empezó mi verdadero castigo. La casa era oscura. Siempre. Incluso de día parecía que el sol no entraba del todo. El cuarto donde dormía tenía una cama con sábanas de saco, duras y ásperas, y una ventana que nunca se abría. Me decían que era peligroso dejarla abierta, porque los espíritus podían entrar. Al principio me daban comida, me dejaban andar cerca, parecían normales, pero todo era una fachada, un disfraz. En la primera semana noté que todas las tardes cerraban la puerta del sótano con 2 candados. Pregunté qué había ahí abajo. Mi abuela me dio una bofetada. Dijo que los niños curiosos atraen desgracias. Nunca más pregunté. Las reglas de la casa eran extrañas. No podía reírme fuerte. No podía hablar con extraños. No podía mirar a los ojos de mi abuela. Tenía que arrodillarme todas las mañanas frente a una estatua negra, a la que llamaban Padre. Era una figura con cuernos, hecha de barro, con ojos de vidrio. Y si no me arrodillaba bien, echaban sal en mi comida. Decían que era para purificarme. Me prohibían salir de la casa. Ni siquiera para ir a la escuela me dejaban. Decían que mi misión era otra, que mi destino era más grande. Y yo, ingenua, lo creía. Pensaba que eran diferentes porque eran muy religiosos. No sabía que lo que ellos llamaban fe era otra cosa. Algo que hasta hoy me da miedo recordar. Pasaba los días limpiando la casa, cocinando, lavando los trapos sucios de mi abuela, fregando los pisos con jabón y ceniza. Por las noches, ellos rezaban, pero no era el tipo de rezo que imaginas. No había Biblia, no había Padre Nuestro. Todo era en voz baja, susurrado, con velas negras encendidas, símbolos dibujados en el suelo con carbón, un olor fuerte a hierbas quemadas. A veces escuchaba ruidos en el sótano, gemidos, llanto y un tambor, tocando muy bajito. Una vez, encontré una gallina muerta debajo de mi cama, con la garganta cortada, las plumas mojadas de sangre. Mi abuela apareció en ese momento y dijo que era una advertencia, que si no me callaba, podía ser mi turno. Yo tenía 9 años. Y empecé a entender que aquello no era religión, era otra cosa, algo malo, y que yo estaba en el centro de todo. Con el tiempo comencé a escuchar conversaciones. No sabían que los oía. Hablaban de que la luna llena estaba cerca, que la niña ya estaba lista, que su cuerpo está limpio. Yo fingía no entender, pero en el fondo lo sabía. Sabía que no era solo una nieta, era parte de algún plan, y que ese plan no tenía nada que ver con familia, cariño o cuidado. Lo que más miedo me daba era cómo hablaban de eso con naturalidad, como si fuera normal, como si entregar a una niña a alguna entidad fuera algo hermoso. Mi abuelo una vez me miró a los ojos y me dijo que debía sentirme honrada, que no todas son elegidas. No respondí, pero esa noche, escondida bajo la sábana, lloré en silencio hasta dormirme y pedí, por primera vez, que alguien me sacara de ahí, cualquiera, pero nadie vino. Hasta entonces no sabía exactamente qué era el ritual, pero sabía que había un plazo y que se acercaba. Veía que sus miradas cambiaban, más frías, más cerradas. Empezaron a darme baños con hierbas extrañas. Me ponían un barro verde en el cuerpo. Decían que me estaban preparando, purificando, y yo solo obedecía.
porque no tenía a nadie de mi lado. Fue en uno de esos baños que entendí que iba a morir. No de una vez, sino poco a poco. Primero el cuerpo, luego el resto. Y lo que más dolía no era la idea de la muerte. Era saber que nadie me echaba de menos, que nadie iba a aparecer, que lo que más necesitaba alguien que me protegiera nunca llegaría. En ese momento, entendí que si quería vivir, tendría que hacerlo sola. Y ahí empezó mi plan para sobrevivir, silencioso, por dentro. Después de ese baño mi rutina cambió. Antes pasaba los días limpiando, pero ahora decían que no podía tocar cosas sucias. Me prohibieron lavar ropa, me prohibieron usar jabón. Decían que tenía que estar pura. A partir de esa semana solo comía lo que ellos preparaban. No podía tocar la olla, ni el plato. Solo me sentaba a la mesa, esperando. Y si preguntaba algo, mi abuela decía: «Ahora eres cuerpo de entrega, ya no eres niña». Dejaron de llamarme Consuelo. Me llamaban solo ella o la niña del altar. Y eso me daba más miedo que todo lo demás. Empecé a notar que me miraban diferente. Antes era desprecio, ahora era expectativa, como si me hubiera convertido en un objeto valioso, una pieza rara. Pero aún así, no había cariño, no había charlas, solo órdenes y silencio. Empezaron a poner telas en las paredes de mi cuarto, cubrieron los espejos de la casa, me dieron ropa larga, siempre blanca, y me prohibieron cortarme el pelo. No podía ver mi reflejo, no podía ver el cielo. Decían que los ojos del Padre estaban en todas partes y que me observaba por dentro. No entendía qué significaba eso, pero obedecía, porque sabía que si hacía lo contrario, podía ser peor. Al principio creía que solo eran muy religiosos, que tenían alguna creencia extraña, pero después entendí que no era solo fe, era control, era posesión, era como si mi cuerpo hubiera sido marcado para algo que nunca acepté. Yo no participaba en eso, yo era el centro de eso. Las noches se volvieron más tensas, las velas aumentaron, los rituales también. Escuchaba ruidos en el sótano durante horas, tambores, risas bajas, objetos arrastrados y un olor que quemaba la nariz. Un día, el olor era tan fuerte que empecé a toser. Mi abuela golpeó la puerta del cuarto y dijo: «No reacciones, es el incienso de la aceptación». Y me mandó rezar acostada, sin moverme. Ya no sabía que era noche o día. Me quitaron incluso eso. Cerraban la ventana con una tela gruesa. Me decían cuándo podía levantarme, cuándo podía comer, cuándo podía dormir. Y, poco a poco, me fui quedando sin reacción. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si mi vida estuviera en pausa, esperando que algo pasara. El colmo fue cuando me pusieron en el centro de la sala con símbolos dibujados a mi alrededor. Me mandaron a arrodillarme. Me pintaron la frente con tinta negra. Encendieron 7 velas y empezaron a decir cosas en voz baja. Mi abuelo giraba a mi alrededor con una vela en la mano. Mi abuela se quedaba parada, con los ojos cerrados. No sabía qué era eso, pero mi piel se erizaba. Todo mi cuerpo temblaba. Sentí algo malo, muy malo. Como si algo estuviera a punto de pasarme, y nadie pudiera impedirlo. Después de esa noche, empecé a enfermarme. Sentía fiebre, dolor de estómago, dolor en las piernas. Vomitaba casi todos los días. Mi abuela decía que era normal, que el cuerpo estaba rechazando las impurezas. Me daba tés amargos, me mandaba guardar silencio total, y me hacía repetir frases mirando a la pared. Acepto, soy del Padre. Fui elegida. Repetía porque tenía miedo, pero por dentro no aceptaba. Por dentro gritaba. Y eso era lo que me mantenía viva. Un pedazo dentro de mí aún resistía. Aún recordaba quién era antes de todo eso. Una noche los escuché hablar. No sabían que estaba despierta. Decían que la entrega sería en la próxima luna, que el cuerpo ya estaba listo, que solo faltaba abrir el camino. Mi abuelo preguntó si yo tenía miedo. Mi abuela respondió: «No entiende, pero su espíritu aceptará». En ese momento, decidí que no podía esperar más. Tenía que intentar salir de ahí. Pero, ¿cómo? La puerta estaba cerrada con llave. La ventana tenía clavos. El sótano tenía candado.
No tenía zapatos. No sabía dónde estaba. No conocía a nadie. Era solo yo. Pero iba a intentarlo de todos modos. Y eso hice. Esperé a que se durmieran. Esperé a que el ruido de las velas apagándose terminara. Tomé una horquilla que había escondido en un rincón de la pared e intenté forzar la cerradura. Mis dedos temblaban, pero el miedo me dio fuerza. Después de varios minutos, escuché el clic. La puerta se abrió y corrí, descalza, lastimándome los pies con las piedras, con el vestido blanco sucio de barro. Corrí hasta el monte, me escondí entre las ramas y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando escuché una carreta pasar, me levanté y pedí ayuda. La mujer que me vio me llevó a su casa, me dio agua, me cubrió con una sábana y me escuchó. No sabía ni por dónde empezar. Solo dije, querían entregarme, iba a morir. Y hoy, tantos años después, estoy aquí, hablando contigo, contando esto. Porque todavía hay niñas que son llevadas a casas como si fuera un acogimiento, pero en realidad están siendo preparadas para desaparecer. Y si crees que esta historia es absurda, hazme un favor, suscríbete a este canal, comenta aquí abajo, porque hay más personas como yo ahí fuera, y solo nos salvamos cuando empezamos a hablar. Después de que escapé, la mujer de la carreta me llevó a un pueblo pequeño. Era un lugar con pocas casas y una plaza en el medio. Me llevó directo a su hogar. Su marido me miró y preguntó, ¿dónde encontraste a esta niña? Estaba descalza, con el vestido roto, sucia, con marcas en los brazos y el cuello. No dije nada. Solo me senté en el suelo y lloré. Ella me dio un baño. Me prestó ropa. Luego llamó a un señor que era policía del lugar. Cuando llegó me miró como si fuera un bicho raro. Preguntó mi nombre. Dije que era Consuelo. Preguntó dónde vivía. Dije que en la casa de mis abuelos, pero que no sabía dónde quedaba. Quiso saber qué había pasado. Intenté explicar, pero cuando hablé de velas, de rezos extraños, de una estatua con cuernos, puso cara seria. Dijo que probablemente había huido por rebeldía, que los niños inventan muchas cosas, que sin dirección y sin pruebas no se podía hacer nada. La mujer que me acogió discutió con él. Dijo que estaba lastimada, que tenía marcas. Aún así, él anotó mi nombre en un papel y se fue. Dijo que vería qué podía hacer. Nunca volvió. Me quedé 2 días con esa señora. Me trató con cuidado. Me dio comida. Me dejó dormir. Pero al 3er día, llamó a otra mujer. Dijo que era de asistencia social. Esa mujer me llevó en un auto viejo hasta un albergue. Ahí pusieron mi nombre en una ficha y me dieron un número. A partir de entonces, era solo una más. El albergue era frío, lleno de niñas como yo. Algunas más pequeñas, otras más grandes, todas calladas. Nadie sonreía, nadie jugaba. Parecía que el mundo ahí dentro había olvidado lo que era la alegría. Me pusieron en una cama de hierro, con una sábana fina. Me dijeron que siguiera las reglas, que hablara poco, que evitara problemas y que esperara hasta que alguien quisiera adoptarme. No quería ser adoptada, solo quería que alguien me creyera. Intenté contar lo que vivía una monitora. Escuchó un poco. Luego dijo, «Mejor deja de hablar de eso. Eso solo asusta a las otras niñas». Me quedé con eso atragantado en la garganta. Era como si, incluso después de todo, seguir contando la verdad fuera peligroso. Estuve meses en el albergue. Había clases dentro del propio edificio. Aprendí a leer y escribir con una señora paciente que nos visitaba 2 veces por semana. Pero fuera de eso, era silencio. Las niñas casi no se miraban. Algunas despertaban llorando. Otras eran castigadas por peleas. Era un lugar que no curaba a nadie, solo guardaba. Con el tiempo conocí a una empleada llamada Clara. Ella era diferente. No tenía prisa. No nos trataba como una carga. Un día se sentó a mi lado en el patio y preguntó, «¿Quieres contarme por qué estás aquí?» Temblé. Pensé en mentir, pero respondí, «Querían matarme en un ritual». Ella no se rió. No apartó la mirada. Solo dijo, «Cuéntame todo». Tardé 3 días en contarlo todo. Hablé a pedazos.
saltando partes, confundiéndome con las fechas. Pero ella lo anotó todo. Me llevó a tomar fotos de las cicatrices. Me llevó a un médico. Me llevó a una psicóloga. Por primera vez, alguien me escuchaba de verdad. Y eso hizo la diferencia. Ella logró reabrir el caso. La policía fue a la casa de mis abuelos. Encontraron parte del sótano quemado. Pero todavía había rastros. Dibujos en el suelo. Marcas en las paredes. Restos de objetos. Mis abuelos fueron llevados a la comisaría, pero dijeron que yo estaba loca, que era una niña problema, que inventaba historias. Y, una vez más, el sistema se cayó. No arrestaron a nadie. Solo archivaron todo como sin pruebas suficientes. Cuando Clara me lo contó, no lloré. Solo me quedé quieta. Era como si ya supiera que eso iba a pasar. La justicia de ellos no sirve para quienes no tienen apellido, para quienes nadie conoce. Yo era una niña sin pasado, sin documentos, sin padres, solo con un nombre y una historia que nadie quería escuchar. Aún así, Clara siguió conmigo. Me llevó a otro lugar, más seguro. Me puso en una escuela nueva. Me acompañaba a las citas. Y poco a poco, fui encontrando valor para respirar, para salir a la calle, para hablar. Pero el miedo nunca se fue. Hasta hoy, cuando escucho un tambor, mi cuerpo se congela. Cuando huelo una vela, mi estómago se revuelve. Poco a poco, me hice adulta. Conseguí trabajo en una cocina. Viví en casas simples. No me casé. Nunca logré confiar. Pero seguí. Sobreviví. Me quedé en silencio por más de 60 años, pensando que si enterraba todo, pasaría. Pero no pasó. El dolor cambia de lugar, pero sigue dentro. Y ahora que estoy vieja, decidí contar. No por mí. Yo ya sé lo que viví. Sino por quienes están ahí, escuchando, y creen que es invención. Después de salir del albergue, me pusieron en un programa de trabajo para jóvenes sin familia. Tenía 17 años. Fui a trabajar a una casa de ancianos como ayudante de limpieza. Vivía en un cuarto en la parte trasera del edificio, junto con otras 2 chicas. Casi no hablaba. Hacía el trabajo, comía a la hora, me bañaba y dormía. Nunca pregunté nada, nunca me quejé. La supervisora decía que era la más disciplinada, pero la verdad es que todavía tenía miedo de existir. El mundo parecía demasiado grande. Las personas caminaban apuradas, reían fuerte, hablaban de cosas que no entendía. No sabía qué era tener una familia normal. No sabía cómo era recibir un abrazo por cariño. Cuando alguien ponía la mano en mi hombro, me paralizaba. Cuando alguien reía cerca, creía que se burlaban de mí. Vivía alerta, como si en cualquier momento fueran a llevarme de nuevo. Intenté estudiar por las noches, pero no lograba concentrarme. Las palabras de la profesora parecían lejanas. Mi cabeza volvía al sótano, a las telas negras, al olor de la sangre. Intentaba alejar los recuerdos, pero regresaban. En sueños, en olores, en silencios. Una vez, una compañera de trabajo me preguntó por qué nunca salía los fines de semana. Dije que prefería quedarme tranquila. Ella rió y dijo, «Parece que hubieras vivido encerrada». Sonreí por educación, pero por dentro era exactamente eso. Había vivido encerrada. Y ahora, incluso libre, no sabía qué hacer con la libertad. Conocí a un chico. Trabajaba en el mismo edificio, en mantenimiento. Era amable. Empezó a hablarme. Me decía buenos días con una sonrisa. Una vez, me ofreció una naranja. La acepté. Fue lo primero que recibí de alguien sin pagar por ello. Me invitaba a almorzar con el grupo. Siempre decía que no. Pero él insistía. Poco a poco, me acostumbré a su presencia. Era tranquilo. No hacía demasiadas preguntas. Pensé que tal vez podía confiar. Un día me invitó a salir. Dijo que era solo para tomar un refresco en la plaza. Fui. Fue la primera vez que salí para algo que no fuera trabajo. Me contó sobre su familia, sus planes, lo que quería hacer con su vida. Yo solo escuchaba. Casi no hablaba, pero me sentí bien. Por primera vez no tuve miedo de estar ahí. Después de eso, salimos 2 veces más. En la tercera, intentó tomar mi mano. Me paralicé. Me alejé. Empecé a sudar frío. Sentí mi corazón acelerarse. Volví a casa corriendo.
Cerré la puerta del cuarto con llave. Lloré. No era su culpa, pero mi cuerpo reaccionaba como si cualquier gesto fuera una amenaza. Al día siguiente pedí la renuncia. Dije que necesitaba irme. Me fui de la ciudad sin avisar a nadie. Me sentí avergonzada, débil, como si estuviera equivocada por no poder vivir una vida normal. Fui a otra ciudad. Conseguí otro trabajo, nuevo lugar, nuevas personas, pero el mismo miedo dentro de mí. Hice eso varias veces. Cambiaba de dirección, cambiaba de nombre en algunos lugares. Evitaba vínculos. No hacía amistades. No me involucraba. Y cuando me preguntaban por mi pasado, inventaba. Decía que mis padres murieron, que me crió una tía, que viví en el campo. Nunca conté la verdad, porque cada vez que lo intenté, nadie me creyó. O me miraban como si estuviera loca. Pasé la vida así, trabajando en silencio, viviendo lo justo. Nunca tuve casa propia, nunca me casé, nunca tuve hijos, pero tampoco dejé de caminar. Nunca me quedé quieta, porque estar quieta era como me sentía en esa casa de los abuelos, y caminar era mi manera de seguir viva. Con el tiempo, empecé a anotar lo que recordaba. Escribía en cuadernos, palabras sueltas, nombres, fechas, frases que escuché. Era una forma de no dejar que los recuerdos me dominaran. Necesitaba sacarlo de dentro, aunque nadie lo leyera, aunque lo rompiera después. Era solo para no explotar. Trabajé como limpiadora, lavandera, cocinera. Conocí gente buena, pero siempre mantuve distancia. Hasta que un día, una señora para la que limpiaba me preguntó: ¿Tú, tan sola? ¿Nunca pensaste en contar tu historia? Respondí con otra pregunta. ¿Usted cree en sacrificios de niños? Ella se quedó en silencio. Cambió de tema. Nunca más me habló de la misma manera. Ahí entendí. El mundo prefiere no saber. Prefiere fingir que eso no existe, que ninguna niña es ofrecida en rituales, que los abuelos no hacen ese tipo de cosas. Y quien lo vivió, o calla, o se convierte en objeto de burla. Pero ahora estoy vieja, y los viejos no tienen miedo. Los viejos hablan, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Fueron años escribiendo a escondidas, primero en pedazos de papel, luego en cuadernos que compraba en ferias. No era un diario, eran recuerdos, eran pruebas, era un desahogo. Cuando leía lo que escribía recordaba que no era invención de mi cabeza, que todo había pasado de verdad, que no estaba volviéndome loca, porque a veces el mundo te hace dudar de lo que viviste. Guardaba los cuadernos en el fondo del armario, debajo de la ropa. Nadie sabía. Era mi manera de mantener todo ahí, pero sin que nadie lo viera. Hasta que un día, una de las señoras para las que limpiaba vio un cuaderno por accidente. Lo tomó pensando que era una lista de compras. Leyó algunas páginas y se quedó en shock. Me llamó a un rincón y preguntó: ¿Esto es verdad? Me quedé helada. Pensé en mentir, en decir que era inventado, pero solo respondí: sí. Ella me miró unos segundos, respiró hondo y dijo: tienes que contarle esto a alguien. Asentí con la cabeza y dije: nadie me cree. Y ella respondió: yo sí te creo. Fue la primera vez que alguien me dijo eso con firmeza, con verdad. Eso me marcó. Volví a casa temblando. Revisé todo lo que había escrito. Por primera vez, pensé en la posibilidad de mostrarlo, no a ella, sino al mundo. No para ser noticia, sino para alertar. Con su ayuda, descubrí un grupo de apoyo para mujeres que sufrieron violencia en la infancia. Estaba lejos. Tomé 2 autobuses. Cuando llegué, casi me regreso. Pero entré. Me senté al fondo. Me quedé callada la mayor parte del tiempo. Pero escuché. Y lo que escuché me dio valor. En la segunda semana, conté un pedazo. En la tercera conté más. Cuando me di cuenta, estaba contando todo, desde el principio hasta la huida. Algunas mujeres lloraron, otras se quedaron en silencio, pero ninguna me llamó mentirosa. Y ahí entendí, mi silencio protegía a quienes me hicieron daño, pero mi voz podía proteger a quienes aún no han escapado. Una psicóloga del grupo me dijo: deberías grabar esto, a tu manera, sin cortes, para que más gente sepa que estas cosas existen. Respondí:
Nadie va a querer escuchar a una vieja contando tragedias. Y ella dijo, sí van a querer, porque tu voz es lo que faltaba para que muchos entiendan que esto no es una leyenda. Me quedé con eso en la cabeza por semanas. Grabé algunos audios en el celular. Los borré. Los grabé de nuevo. Los borré. Un día grabé un video corto, solo con el principio, y se lo envié a ella. Ella lo mostró a alguien que tenía un canal con historias reales. Me llamaron. Me invitaron a contar todo. Dije que solo lo haría a mi manera, sin inventar nada, sin suavizar nada, sin poesía y sin maquillaje. Y así fue. Grabé mi testimonio entero. Me senté frente a la cámara y hablé, de la manera que sabía, con las palabras simples que aprendí, sin vergüenza, sin intentar parecer fuerte, solo siendo verdadera. Cuando terminé me quedé en silencio. Pensé que nadie lo vería, que sería solo un video más olvidado. Pero no fue así. Empezaron a llegar mensajes de gente que decía que también vivió algo parecido, de mujeres que contaron que fueron criadas por sus abuelos y siempre sintieron que algo estaba mal, de chicas que decían que estaban atrapadas en casas como la que yo viví, gente de todo Brasil, incluso de fuera. Algunas querían solo desahogarse, otras pedían ayuda, otras solo escribían «Gracias por no callarte». Leía todo, cada mensaje, lloraba, me emocionaba, pero sobre todo, sentía que ahora tenía sentido. Todo lo que viví, todo lo que me quitaron, ahora servía para algo. Y eso me dio fuerza, me dio dirección, me dio lo que nunca tuve, un propósito. Después de eso me llamaron para contar en otros lugares, en grupos, en reuniones, incluso en eventos, pero siempre dejaba claro, no soy conferenciante, no soy víctima de moda, soy una mujer que sobrevivió al silencio y que ahora habla por quienes aún no pueden. Algunas personas criticaron, dijeron que era exageración, que no se habla de ciertas cosas en público, pero la mayoría me escuchó y por eso sigo contando, porque el mal solo crece donde el silencio es más grande que el valor. Mi historia no es bonita, no tiene un final feliz con música de fondo, pero tiene verdad, y la verdad, cuando se dice de la manera correcta, tiene poder, poder para abrir los ojos, para alertar, para impedir que otra niña viva lo que yo viví. Y por eso estoy aquí, con 82 años, sentada, contando, escribiendo, grabando. Después de que mi video se publicó, mi vida cambió. Pensé que a nadie le importaría, pero en pocos días empezaron a llegar mensajes de todo tipo. Gente agradeciendo, gente diciendo que lloró escuchando, mujeres contando que vivieron cosas parecidas, hijas, nietas, sobrinas que sospechaban de lo que pasaba dentro de su propia familia, e incluso personas que decían que, después de mi relato, encontraron el valor para contar lo que escondían desde hace años. Al principio leí todo, uno por uno. Me emocionaba. Me daba dolor de cabeza, pero leía. Era como si estuviera abriendo una puerta que estuvo cerrada por mucho tiempo. Ya no estaba sola. Otras mujeres me decían, lo que contaste es parecido a lo que viví. Y sentía una fuerza que nunca había sentido antes. Por primera vez, mi sufrimiento tenía nombre, tenía rostro, tenía eco. Pero no todo fue bonito. También vinieron los comentarios malos. Hubo quienes dijeron que inventé todo, que eso no pasa más, que es exageración. Hubo hombres que comentaron que antes se criaba a los niños con dureza. Hubo gente que dijo que debía callarme, que era feo exponer ese tipo de cosas, que la religión se respeta. Esos comentarios duelen, pero no me hicieron parar. Sé lo que viví. Recuerdo el olor de la vela, la sangre de la gallina, el sonido del tambor en el sótano. Recuerdo la voz de mi abuelo diciendo que fui hecha para ser entregada. Nada de eso es invención. Y si hay gente que se molesta con eso, es porque prefiere cerrar los ojos antes que enfrentar la realidad. Una mujer me escribió diciendo que, a los 8 años, fue llevada por sus tíos a una finca donde también le prohibían hablar fuerte, mirar a los ojos y hacer preguntas. Dijo que escuchaba voces por la noche,
que la encerraban en un cuarto con símbolos en las paredes. Creía que se estaba volviendo loca, hasta que vio mi video. Dijo que ahora sabía que no era solo con ella, que había una explicación. Otra chica, mucho más joven, me mandó un mensaje diciendo: «Creo que están haciendo eso con la hija de la vecina. La niña nunca sale. Vive con miedo». Pidió consejo. No soy asistente social. No soy psicóloga. Pero dije: si puedes, avisa a alguien de confianza. No esperes demasiado. A veces, un día hace la diferencia. Empecé a entender que mi historia, por más dura que fuera, podía prevenir otras. O al menos, alertar. No siempre se puede salvar a alguien. Pero solo con sembrar una duda, solo con hacer que alguien preste atención, ya cambia algo. También recibí mensajes de mujeres que fueron criadas por parientes y que hasta hoy cargan traumas que nunca supieron nombrar. Algunas fueron abusadas, otras fueron usadas como sirvientas sin recibir nada, otras pasaron por rituales parecidos a los que viví, con baños extraños, rezos que involucraban sangre, estatuas cubiertas por telas oscuras. Leía todo con atención y veía cuánto se repiten estas cosas. Solo cambian de dirección. Hubo noches en que no pude dormir, leyendo, recordando, sintiendo el peso de todo otra vez. A veces parecía que volvía a ese cuarto oscuro, con la ventana clavada, con el vestido blanco sucio de barro. Pero cuando despertaba, recordaba que ahora podía contar, que ahora me escuchaban, que ahora nadie podía callarme. La psicóloga que me atendió en la época del grupo de apoyo me llamó. Dijo que nunca había visto un testimonio como el mío alcanzar a tanta gente. Dijo que ahora varias mujeres estaban buscando ayuda, queriendo hablar, queriendo entender lo que habían vivido. Y todo por el video. Eso me dio fuerza para continuar. Me llamaron para dar una entrevista en un canal más grande. Me negué. No quiero fama. No quiero exposición en un programa de auditorio. Mi historia es para alertar, no para entretener. Preferí seguir hablando en videos pequeños, en charlas en grupos, en reuniones de apoyo. Ahí, las personas escuchan de verdad, sin juzgar, sin público. También reencontré a Clara, la asistente social que me ayudó allá atrás, cuando nadie me creía. Me encontró por el video, me mandó un mensaje. Dijo que lloró, que recordaba mi mirada cuando llegué al albergue. Dijo: «Lo lograste. Transformaste el horror en una herramienta». Y lloré, porque ella fue una de las pocas que creyó cuando todo aún era solo dolor crudo. Hoy sigo recibiendo mensajes. Algunos cortos, otros largos, algunos de apoyo, otros solo con un «gracias». Y cada uno de ellos refuerza lo que sentí desde el principio, que mi historia no es solo mía, que lo que me hicieron, se lo hicieron a otras también, que el ritual puede tener 1000 nombres, 1000 formas, 1000 disfraces, pero sigue ocurriendo. Y la única manera de romper eso es hablando. Y voy a seguir hablando, hasta que mi voz falle, hasta que el cuerpo no aguante, porque si mi vida me fue arrebatada en la infancia, ahora pertenece a algo más grande. Alertar a quienes aún pueden escapar. Después de que mi historia empezó a circular, vino una fase que no esperaba. Junto con los mensajes de apoyo, empezaron a llegar avisos extraños, comentarios anónimos, cuentas sin nombre mandándome cosas como «cuidado con lo que dices» o «ya estás vieja, no necesitas meterte en esto». Algunas amenazas eran directas, otras más disimuladas, pero todas tenían el mismo tono: callarme. Al principio pensé que era gente ociosa. Internet tiene de todo, pero después entendí que era más profundo. Algunos mensajes mencionaban detalles que solo quien vivió eso sabía. Frases que decían mis abuelos, nombres de figuras usadas en los rituales, lugares que no estaban en el video, gente que probablemente aún vive en ese medio, protegida por el silencio y la tradición. Tuve miedo. Volví a tener pesadillas. Dormía con la puerta cerrada con llave, aunque vivía sola. Empecé a revisar lo que decía, a pensarlo 2 veces antes de grabar, pero pronto entendí que el miedo volvía para hacer lo que siempre hizo: pararme, esconderme, devorarme,
Y no iba a permitirlo. Hablé con Clara, la asistente social. Le mostré los mensajes. Me orientó a registrar todo. Hice una denuncia. Adjunté pruebas. Pero me avisaron que difícilmente encontrarían a alguien. Que eran perfiles falsos. Que no había cómo identificar. Una vez más, el sistema decía que no podía hacer nada. Y eso es lo que más duele. Cuando ves que el mundo protege a quienes hacen el mal, porque no hay pruebas suficientes. Pero cuando la víctima habla, el mundo exige detalles, fechas, documentos, registros. Nadie le pide eso a quien hace el mal a escondidas. Pero a quien tuvo el valor de contar, sí se lo piden. Aún así, seguí. Grabé nuevos videos. Hablé más de lo que recordaba. Hablé de los símbolos que vi, de los objetos usados, de las frases repetidas. No por gusto, sino para que otras chicas, mujeres o incluso hombres que pasaron por algo así puedan reconocer las señales. Porque el problema es este. Nadie enseña qué es un ritual de manipulación. Nadie dice que puede empezar con un baño extraño, con un rezo diferente, con un cuarto oscuro donde la niña tiene que quedarse callada para que el espíritu acepte. Y cuando alguien habla de eso, dicen que es invento, que es enfermedad de la cabeza. Pero yo lo viví. Y hay gente viviéndolo ahora. Recibí mensajes de mujeres diciendo que fueron llevadas por madrinas o abuelas a pasar unos días en el campo. Y volvieron con marcas en el cuerpo, con miedo a la oscuridad, con aversión al olor de las velas. Gente que no recuerda bien qué pasó, pero siente que algo les fue arrancado. Una chica me dijo que no soporta ver a alguien encendiendo una vela en casa, que siente náuseas, y no sabe por qué. Yo sí sé. Es el cuerpo hablando, porque la mente borra. El cuerpo no. El cuerpo guarda. Y esas marcas quedan, incluso cuando nadie las ve, incluso cuando no salen en exámenes, incluso cuando no hay cicatriz visible. Lo sé porque viví años sin decir nada, y lo sentía todo en el cuerpo, en el estómago, en los huesos, en los sueños. Hubo una mujer que me dijo que intentó denunciar a sus tíos cuando era joven, pero la policía se rió. Dijeron que estaba confundida, que era mejor olvidar. Ella guardó todo por 40 años. Y solo ahora, al ver mi video, se sintió fuerte para intentar hablar de nuevo. Dijo que tal vez era tarde. Le dije, nunca lo es. Hablar siempre cambia algo. Aunque nadie escuche, aunque nadie haga nada, tú cambias por dentro. Me puse a pensar en cuántas consuelos hay por ahí. En cuántas niñas están ahora atrapadas dentro de una casa, pensando que eso es religión, pensando que merecen un castigo, que no pueden salir, que fueron elegidas. Pero, ¿elegidas para qué? ¿Para sufrir? ¿Para servir de escudo a la maldad escondida bajo una tela negra? A veces me sorprendo mirando por la ventana y preguntándome si, en la casa de enfrente, detrás de esas paredes, hay alguien viviendo lo que yo viví. Porque ahora sé que esto no era solo conmigo, no era solo en mi ciudad, no era solo en mi familia. Era parte de una red de silencio, de miedo, de control. Y cuando hablamos, cortamos ese lazo, incomodamos a quienes se escondían tranquilos. Por eso vienen las amenazas, por eso vienen los comentarios malvados, porque ahora saben que hay gente prestando atención, que hay chicas hablando, que hay una vieja grabando videos y diciendo, esto me pasó a mí, y eso no lo esperaban. No soy valiente, soy solo alguien que se cansó de tragar dolor, y ahora escupe verdad. Con 82 años no tengo tiempo para fingir que no dolió. Dolió, sí, todavía duele. Pero hablar, aunque duela, es mejor que vivir con todo atrapado. Sigo hablando, aunque tenga miedo, aunque haya amenazas. Porque si una niña se salva por mi causa, cada palabra habrá valido la pena. Después de que empecé a contar mi historia públicamente, otras voces comenzaron a surgir. Primero tímidas, comentarios cortos, mensajes privados. Luego, más firmes. Gente decidiendo grabar también. Gente escribiendo en cuadernos, como yo hacía. Algunas de esas personas vinieron a mí, otras nunca las conocí. Pero todas tenían algo en común.
Cargaban un dolor antiguo, guardado por miedo. Una de ellas fue Estela, mujer de 59 años. Me mandó un audio llorando. Dijo que nunca le contó a nadie que, de los 6 a los 10 años, fue obligada por sus abuelos a participar en ceremonias de protección espiritual en una zona rural. Dijo que hasta hoy tiene pánico a los cuartos oscuros y no entiende por qué. Creció pensando que todo eso era normal, que su sufrimiento era parte de una fe que no debía cuestionarse y que, por eso, nunca se atrevió a dudar. Solo empezó a entender que aquello era abuso cuando vio mi video. Dijo que las frases que describí, los símbolos que mencioné, todo eso coincidía con los recuerdos confusos que tenía. Y ahí, por primera vez, se permitió sentir rabia. No culpa, rabia. Y eso fue liberador para ella. Otras personas comenzaron a enviar relatos parecidos, cada una con sus detalles. Pero el patrón era el mismo. Niña entregada a parientes, prohibida de hacer preguntas, expuesta a prácticas disfrazadas de creencia. Un silencio forzado que duraba años, a veces décadas, y ahora, por fin, empezaban a salir de la sombra. Empecé a darme cuenta de que, al contar mi historia, no solo estaba contando la mía, estaba dando forma a miles de historias que estaban atrapadas, historias que aún no tenían nombre, pero que existían, y eso me dio más responsabilidad. Fui invitada por un grupo de mujeres que trabaja en comunidades vulnerables. Me preguntaron si podía hablar en un encuentro cerrado. Acepté. Fui con miedo, pero fui. Llegué a una sala con 15 mujeres sentadas en círculo, algunas jóvenes, otras mayores. Cuando empecé a contar, noté que muchas lloraban. Una de ellas me interrumpió en medio y dijo: «Estás contando mi vida». Solo cambió el lugar. Ese día, entendí de una vez que mi historia ya no era solo mía. Era parte de algo más grande. Algo que necesita ser mostrado, hablado, repetido. Porque lo que me pasó a mí todavía pasa. Solo cambió de rostro. Hoy, a veces, ya no es con los abuelos. Es con el padrastro. Es con el vecino que se dice protector. Es con líderes religiosos que usan la fe para encubrir la maldad. El dolor solo cambia de ropa, pero la esencia es la misma. El silencio impuesto, el miedo como herramienta, el uso del cuerpo de una niña como objeto. Y yo no lo acepto más. También recibí una llamada de una profesora de escuela pública. Dijo que después de ver mi video, empezó a prestar más atención a las alumnas que se callaban demasiado. Dijo que notó a una niña que lloraba siempre después del recreo, que fue a hablar con ella, y que la niña contó cosas extrañas sobre la casa de su abuela. Esa profesora llevó el caso adelante, y la niña fue escuchada. Tal vez eso evitó un nuevo ritual, un nuevo trauma. No lo sé, pero solo de imaginar que alguna niña fue salvada por mi voz, ya vale todo. Cada noche sin dormir, cada comentario malvado, cada amenaza. Empecé a entender que hablar tiene consecuencias, pero callar también las tiene. Y de las dos, elegí la que me libera. Aunque tenga miedo, aunque intenten pararme, recibí hasta una invitación para escribir un libro. Me negué. No quiero romantizar lo que viví. No quiero convertirlo en un producto. Quiero que mi historia siga viva como es. Cruda, simple, sin adornos, porque así llega más profundo. Así quien vivió algo parecido se identificará de verdad. Hoy veo cuánto ha viajado mi historia. Gente de varios estados, incluso de fuera del país, me manda mensajes. Algunas quieren consejos, otras solo quieren escuchar. Hay hasta quienes no pasaron por nada parecido, pero quieren aprender a identificar señales para ayudar a alguien. Y eso me muestra que, cuando se habla con verdad, la palabra encuentra su camino. No necesita ser perfecta, no necesita ser bonita, necesita ser honesta. Y eso yo sé hacer. Mucha gente aún no sabe cómo actuar. Dicen, pero, ¿cómo voy a saber si una niña está pasando por esto? Y siempre respondo, presta atención. Niña que cambia de comportamiento de repente, que se calla demasiado, que tiene miedo de los adultos, que dice cosas fuera de lugar, que evita el contacto, que vive enferma. Todo eso puede ser una señal. Y aunque no sea un ritual, puede ser otro tipo de abuso.
Nunca se pierde por mirar con atención, pero se puede perder mucho si se finge que no se vio. Ahora, con 82 años, miro hacia atrás y veo que mi vida estuvo marcada por el silencio de los demás, por la omisión, por la indiferencia. Pero el final de esta historia es diferente, porque ahora soy yo quien habla. Soy yo quien elige qué se va a decir, y mientras tenga fuerza, mi voz seguirá. Hoy, cuando miro todo lo que viví, me pregunto cómo lo soporté. No lo digo con orgullo, lo digo con asombro, porque hubo momentos en que pensé que no pasaría de la noche, que mi cuerpo se apagaría de una vez, que nadie me encontraría, que nadie sabría, pero pasé, sobreviví, no entera, pero viva. Hay cosas que quise hacer y no hice. Estudiar más, viajar, conocer el mar. Nunca vi el mar, solo lo vi en películas, en fotos. Quería saber cómo es el olor, el sonido de las olas. También quise tener un hijo, pero nunca logré confiar en nadie lo suficiente para compartir la vida. El miedo era más grande, y eso, lo confieso, me duele. Pero también hice cosas que nadie ve. Ayudé a niñas que nadie quería escuchar. Fui a escuelas a hablar de señales de abuso. Participé en charlas con madres que sospechaban de parientes. Hablé en albergues, en grupos de iglesia, en reuniones de barrio. Nunca recibí aplausos. Nunca gané nada. Pero cada vez que alguien decía «nunca lo pensé de esa manera», sentía que estaba plantando algo. Hace unos días una mujer me escribió: «Doña Consuelo, mi hija fue protegida por su video. Empecé a sospechar y la saqué de la casa de su tía. Después, ella lo contó todo. Ese mensaje vale más que cualquier premio, más que cualquier homenaje, porque es eso. Una historia puede salvar otra. Una voz puede abrir camino para que otras salgan de la oscuridad. Pero también hay días en que me pregunto, ¿por qué tardé tanto? ¿Por qué solo ahora, vieja, logré contar? ¿Por qué no grité antes? ¿No denuncié?» Y yo misma respondo, porque nadie nos enseñó que podíamos. Nos criaron para obedecer, para aceptar, para no cuestionar. Y cuando cuestionábamos, nos pegaban. Cuando llorábamos, decían que era drama. Cuando huíamos, decían que éramos ingratas. Mucha gente piensa que la violencia es solo golpes, solo puñetazos, pero no lo es. A veces es silencio. Es una mirada que te hace sentir culpable por existir. Es ser ignorada. Es ser manipulada hasta pensar que mereces lo que estás viviendo. Y eso duele más que la agresión física, porque desaparece por fuera, pero se queda pegado por dentro. Hasta hoy, cuando alguien me elogia, me paralizo. No sé recibirlo. Creo que es mentira, que se reirán después. Eso viene de ahí, de la casa donde no podía ser elogiada, ni mirada, ni querida, donde solo era un cuerpo para ser entregado. Eso marca, incluso después de décadas. Por eso, hoy, aunque esté cansada, aunque me duelan las piernas, aunque la edad pese, sigo hablando, porque todavía hay mucha gente que piensa que todo esto es exageración, que las niñas inventan, que las viejas están confundidas. Pero quien lo vivió, lo sabe. Quien escapó, lo siente. Y quien aún está atrapado, necesita escuchar. El otro día una chica de 22 años me escribió y dijo: «Estoy empezando a recordar cosas que mi mente borró». Y le respondí: «Ve con calma, pero no lo tragues. Escribir ayuda, hablar ayuda más». Y ella respondió: «Eres como una abuela que nunca tuvimos». Y eso me dolió y me curó al mismo tiempo. Porque si puedo ser esa abuela, esa referencia, entonces algo se rompió en el ciclo. Nunca me llamaron abuela. Nunca fui madre. Nunca fui tía. Pero ahora hay gente que me llama voz. Y esa palabra tiene un peso diferente. Porque por mucho tiempo me quitaron la voz. Y ahora me convertí en eso. Alguien que habla. Estas palabras que estás escuchando o leyendo son más que recuerdos. Son un arma contra el silencio, contra la cultura del miedo, contra la costumbre de esconder lo que es feo. Hay gente que dice, «pero es demasiado pesado». Y yo respondo, «es pesado porque es real». Estamos acostumbrados a escuchar solo lo que no incomoda. Yo incomodo.
Mi historia incomoda, pero justamente por eso necesita ser contada, porque mientras el mundo no se incomode con este tipo de verdad, seguirá dejando que las niñas desaparezcan en silencio. Me han preguntado si perdoné a mis abuelos. Digo, no, y no me avergüenzo de eso, porque hay cosas que no se perdonan, se enfrentan, se denuncian, se exponen. No necesito perdonar para seguir. Seguí sin perdonar. Seguí sabiendo que, aunque libres, ellos perdieron, porque yo escapé, porque hablé, porque ahora, cuando alguien busque el nombre Consuelo, encontrará esta historia. Y sabrá que ellos existieron, sí, pero no ganaron. Y eso para mí ya es una victoria. No una victoria bonita, pero una victoria real, porque al final estoy aquí, contando todo, sin adornos, sin inventar, solo diciendo la verdad. Y esa verdad es lo que me mantuvo viva. Si llegaste hasta aquí es porque tuviste el valor de escuchar, y te lo agradezco. No es fácil escuchar una historia como la mía. No es ligera, no es bonita, no tiene un final feliz de novela, pero es una historia real. Y por eso necesita ser dicha hasta el final. Quería poder decir que hoy soy una mujer totalmente en paz, que el pasado quedó atrás. Hay noches en que aún despierto asustada. Hay olores que me hacen sentir náuseas. Hay ruidos que me paralizan. Sobreviví, sí, pero vivir después de lo que pasé requiere fuerza todos los días. Y hay días en que esa fuerza se esfuma. Pero sigo igual. Hoy, con 82 años, ya no espero justicia. No espero prisión. No espero arrepentimiento. Lo que espero es que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Que ninguna niña sea usada como objeto de una fe distorsionada. Que ningún adulto esconda abuso con la excusa de tradición. Que ninguna familia entregue a una niña diciendo que es para proteger el linaje. Esos discursos aún existen. Todavía hoy, en muchos lugares, las niñas son llevadas a casas donde dicen que las cuidarán. Pero lo que les hacen es lo opuesto al cuidado. Es dolor, es control, es destrucción de la infancia. Y eso no puede seguir siendo ignorado. Sé que hay mucha gente viviendo callada. Niñas que no entienden qué está pasando. Mujeres que guardan secretos desde hace años. Gente que cree que si habla, lo perderá todo. Pero te digo, lo que pierdes callando es mucho mayor. Hablar no es fácil, pero es el primer paso para salir de la oscuridad. Si estás escuchando mi historia y sentiste que algo dentro de ti se apretó, presta atención. A veces, el cuerpo habla lo que la boca aún no puede. Si tienes recuerdos que no tienen sentido, si sientes miedo por cosas que nadie entiende, si creciste en un ambiente donde todo era reglas y castigos, tal vez haya algo ahí que necesita salir. Y si conoces a alguien que se cerró demasiado, que evita hablar del pasado, que tiembla con el contacto, que nunca sonríe con todo el rostro, escucha a esa persona. Pregunta, quédate cerca, porque a veces lo que salva no es un gran gesto. Es solo alguien diciendo, te creo. Para quienes me llamaron mentirosa, loca, vieja exagerada, digo lo siguiente. El tiempo lo mostrará. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo encuentre, espero que estés del lado correcto. Para quienes me apoyaron, me escribieron, me escucharon, digo, ustedes son la prueba de que mi voz no fue en vano. Cada mensaje, cada comentario, cada historia contada después de la mía, muestra que el silencio está perdiendo espacio. Y eso es lo que me hace seguir. Para quienes tienen poder, profesores, consejeros, líderes religiosos, vecinos, gente que ve y finge no ver, digo, presten atención. Una niña no inventa cosas así. Una niña no finge un dolor de este tipo. Y quien calla, ayuda al agresor. La omisión también hiere. Mi historia no cambia más. Lo que viví está grabado en la piel, en la mente, en la forma de mirar. Pero las próximas historias aún pueden ser diferentes. Y por eso estoy aquí, contando todo, con todas las palabras, sin vergüenza, sin adornos, porque así tiene que ser. No importa si crees o no.
No importa si conoces a alguien que pasó por algo así, o crees que eso nunca pasó cerca de ti. La verdad es, estas cosas pasan, sí, y pasan cerca. La diferencia ahora es que hay gente hablando, y mientras hagas, ellos pierden fuerza. Soy Consuelo. Fui entregada a mis abuelos cuando era solo una niña. Fui preparada para ser entregada en un ritual. Escapé. Fui ignorada por quienes debían protegerme. Crecí con miedo. Viví en silencio por décadas. Pero ahora hablo. Y mientras tenga voz, seguiré hablando. Si te identificaste con mi historia, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Muéstraselo a alguien. Escribe en los comentarios qué sentiste. A veces, tu palabra será el valor que otra persona necesita. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora, porque este espacio no es solo mío, es nuestro. Es de quienes fueron callados por mucho tiempo, y ahora quieren escuchar, contar, recordar, denunciar. Aquí hablamos de lo que nadie quiere escuchar, pero necesita. Y recuerda una cosa, quien sobrevive lleva cicatrices, pero también lleva fuerza. Y mi fuerza ahora es esta. Usar lo que me hirió para impedir que hieran a otras. Gracias por escuchar hasta el final. Hiciste más de lo que imaginas.